por acompañarnos desde muy tempranito en esta emisión matutina de Noticiete. Estamos juntos con todo el equipo para que usted tenga las noticias de primera mano. Gracias por esa sintonía desde tempranito. Saludo a mi compañera Pilar Núñez, que ya está lista también para informarnos. ¿Cómo estás? Buenos días, Pili. Buenos días, Vicky. Así es, ya todo el equipo reunido para trasladarle a usted la información esta mañana. Así es que, bienvenidos. Acerca de lo que ocurrió con esa jornada de bloqueos 2 días consecutivos, y es que ayer esta jornada en carreteras afectó a miles de automovilistas, sobre todo en el sector de Retalhuleu. Los responsables de impedir el paso lanzaron piedras y botellas contra agentes de la Policía Nacional Civil. A continuación le vamos a presentar un reporte de lo acontecido ayer. Las jornadas de bloqueo en Retalhuleu terminó con enfrentamiento entre manifestantes y agentes de la PNC, quienes los dispersaron para poder despejar las vías que estaban obstaculizadas. Desde ayer lunes, desde tempranas horas, se inició con las acciones del bloqueo de transportistas, quienes exigen la derogación del decreto gubernativo 17-2020, el cual es un seguro de daños a terceros. En horas de la mañana, los otros puntos en distintos sectores de la cabecera departamental fueron liberados y todos se concentraron en el cruce del Zarco, kilómetro 179, Santa Cruz-Muloa. Allí pernoctaron la mayoría de los inconformes. A eso del mediodía fueron retirados por elementos antidisturbios de la PNC. Los vehículos tipo taxi también fueron retirados y el paso quedó libre. Minutos después, estos se apostaron en el kilómetro 176, entrada al cantón Siglo I de esa misma jurisdicción, y bloquearon nuevamente el paso, quemaron llantas y colocaron piedras de gran tamaño para evitar a que circularan los vehículos particulares y del transporte pesado. Los antimotines se movilizaron para el área y se vieron a la necesidad de lanzar gas lacrimógeno para retirarlos. Los inconformes lanzaron piedras y envases de vidrio a los agentes. Los pilotos que manifestaban en el lugar fueron desalojados. Estos huyeron entre los matorrales en una hulera y a orillas del río Samalá. Se reportó la captura de 2 personas. Los minutos pasaban y luego bloquearon nuevamente en la entrada al municipio de La Cintal, kilómetro 190. Allí también colocaron piedras y quemaron llantas, a tal punto que los elementos antidisturbios se movilizaron para ese lugar y se repitió la misma historia del kilómetro 176, pues los uniformados lanzaron gas para poder retirarlos. Los manifestantes huyeron para evitar ser capturados, pero a una cuadra de distancia de los agentes les empezaron a lanzar piedras con las manos y con hondas. Al final el paso quedó libre en ese tramo. La PNC roció de aceite las piedras grandes y así evitar a que las personas volvieran a cerrar el paso. Gracias por acompañarnos. Vamos ahora con más información en esta mañana, ya que una jornada de vacunación e hisopado se realizó en el mercado de la colonia La Reformita en la zona 12 de esta capital. Vecinos y comerciantes del mercado de la colonia La Reformita, ubicada en la zona 12 de la ciudad de Guatemala, asistieron a una jornada de vacunación realizada en el interior del mercado. Vendedores calificaron la iniciativa como conveniente, porque no tienen que moverse de su lugar de trabajo para aplicarse la vacuna. La jornada fue coordinada por el Ministerio de Salud Pública, la Municipalidad de Guatemala y el Ejército de Guatemala. Llamó la atención que varias personas solicitaron vacunarse por primera vez, aunque también asistieron personas para completar su esquema o bien aplicarse la vacuna de refuerzo. Gracias a la coordinación de la Municipalidad de Guatemala, Ejército de Guatemala y Ministerio de Salud, se ha coordinado para que vengan a nuestros recintos y que nuestros inquilinos no salgan de sus lugares de trabajo y así a ellos se acomoden más a la vacunación. Y hacen que no viajen largas distancias y que no dejen mucho tiempo sus puestos de comercio. No, pues es bueno porque a veces por el comercio pues no sé, se nos dificulta poder ir a algunos centros, entonces es bueno que nos traigan aquí también los vecinos también se están apoyando aquí con la vacunación y eso es bueno también porque es lo que se está pidiendo en las medidas de seguridad, entonces es bueno seguirlas también. En las afueras del mercado se habilitó un área para la realización de pruebas de hisopado. Personal del Ministerio de Salud hizo el llamado a las personas que tienen síntomas de COVID-19 o bien han tenido contacto con casos positivos y les invitó a que se puedan realizar la prueba rápida.
tenemos capacidad para de 400 pruebas de hisopado y tenemos 200 kits de medicamento. En el segundo nivel, en administración, tenemos tercera dosis de Moderna y primera y segunda dosis de Pfizer. Muy bien, ¿qué es lo que necesita una persona para poder realizarse el hisopado? Únicamente su DPI y dar sus datos generales. Sí, inmediatamente se le hace su prueba y se le da su resultado de una vez. La asistencia de personas fue regular. La jornada también se realizará este miércoles 26 de enero y de igual manera se estará aplicando la vacuna correspondiente y los hisopados. Ahora hablemos también específicamente sobre la vacunación en tablero de alertas COVID-19, ya que el Ministerio de Salud ha dado a conocer el semáforo de alertas por COVID para incorporarse, escuche usted, también al porcentaje de vacunación por municipio. Tomando en cuenta que existen varios municipios que ya completaron más del 90% de vacunación, el Ministerio de Salud analiza que se puedan incorporar los datos de la población que ya fue inmunizada al mapa epidemiológico por COVID-19. Por medio de esta acción se buscaría que los municipios que están en alerta máxima puedan cambiar de color, tomando en cuenta que la vacunación evita que el paciente sea hospitalizado y que se presente un cuadro grave de la enfermedad. La cartera de salud también busca implementar más campañas de vacunación contra COVID-19 para proteger a los guatemaltecos. Actualmente, 71 municipios, incluyendo Guatemala, se mantienen en alerta roja. Sin embargo, no se están incluyendo las acciones realizadas por las autoridades para frenar la enfermedad. Es por ello que el Ministerio de Salud analiza tomar en cuenta otros factores que pueden ser utilizados en el semáforo para ayudar a dar continuidad a los procesos de retorno a la normalidad. El Ministerio de Salud ya confirmó el ingreso de vacunas contra el virus del papiloma humano a los centros de salud, y esto con el objetivo de inocular a menores de edad y así prevenir el cáncer de cérvix. El Ministerio de Salud prevé el ingreso de 350.000 vacunas contra el virus del papiloma humano y así inocular a niñas de 10 a 14 años. Según los médicos, esta vacuna es importante para las menores porque ayuda a prevenir el cáncer de cérvix. Nosotros trabajamos con el fondo rotatorio de la OMS-OPS y de conformidad, como le entregamos la programación, así es como OMS-OPS a través del fondo rotatorio nos envía las vacunas. Tenemos previsto para el primer semestre del año 2022 que vengan 300.000 dosis y para el segundo semestre del año de este mismo año que vengan el resto, que son 50.000 dosis, para que haya un total de 350.000 dosis, las cuales van a cubrir a este grupo objetivo. Asimismo, van a cubrir a aquellas niñas o niños que fueron violentados sexualmente. La doctora indicó la importancia que deben de tener los padres de familia para llevar a las menores a los centros de salud más cercano, al momento de habilitar la vacunación contra el virus del papiloma humano. Ya que la prevención del cáncer de cérvix es algo primordial para Guatemala. En estos últimos años, pues desde el año 2018 hemos tenido la bendición de tener vacuna para grupos que nosotros llamamos de alta prioridad, como son las niñas de 10 a 14 años. ¿Y por qué? La pregunta sería, ¿por qué las niñas de 10 a 14, verdad? Bueno, es simplemente porque lo que queremos es proteger a esa mujer que en el futuro va a tener su esposo y puede ser que sea contaminada o va a ser violada, ¿verdad? Primero Dios no haya eso, pero uno no sabe. Entonces va a contagiarse de este virus y en unos 15, 20 años va a padecer de cáncer. Días de enero, el envío de remesas aumentó considerablemente, se ha mostrado una tendencia al alza, así lo han resaltado autoridades del Banco de Guatemala. Del 1 al 14 de enero, la Banca Central reportaba un ingreso en concepto de remesas de 425 millones de dólares. Asimismo, a largo plazo, se establece que pasarán por lo menos 20 años para que la cifra de envíos vuelva a niveles más bajos, debido al flujo migratorio que persiste y que quienes están partiendo se encuentran en edad productiva. ¿Y cuál es el comportamiento de las remesas esperado en los próximos años? Yo le diría que
Y ahí hemos hecho varios análisis, también algunos organismos financieros. Igualmente, y algo que se observa es un hecho de que los guatemaltecos, en términos generales, son migrantes más jóvenes respecto a los salvadoreños o los hondureños en Estados Unidos. Por lo tanto, pareciera que en el caso de las remesas de Guatemala, y aun cuando estamos viendo que se sigue yendo mucha gente, pero aún bajo el supuesto que ya no fuera tanta gente la que se estaría yendo, al menos pasaría un par de generaciones para que sigamos recibiendo remesas. Claro, tal vez no con crecimientos tan elevados, pero sí van a estar en torno a un 9-10% de crecimiento anualmente, las mismas, por lo menos por un horizonte de unos 20 años más. A la fecha, las remesas representan el 17% del Producto Interno Bruto y han superado a las exportaciones de 2021, a lo que genera el sector industrial. El año pasado se recibieron más de 15.200 millones de dólares en concepto de remesas. Las tensiones internacionales entre Estados Unidos y Rusia podrían detonar en el precio del petróleo y en el mercado de los combustibles. Esta situación está siendo monitoreada por el Ministerio de Economía. Nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, luego sigue Centroamérica, y en ese sentido hemos incrementado las exportaciones hacia esos mercados, inclusive el mercado asiático. Hemos incrementado los productos que exportamos y el volumen en productos y el dinero que se exporta a esos mercados. El tema del petróleo podría ser el único, pues el tema de los hidrocarburos que podría estar en ese tintero, pero esperamos que las conversaciones que se están dando en Ginebra pues lleven a una paz en la región. Con la primera declaración del exministro de Comunicaciones José Luis Benito Ruiz en el caso penal Libramiento de Chimaltenango. El exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito Ruiz, se puso a disposición de las autoridades del Ministerio Público y judiciales para resolver su situación legal en el caso de los 122 millones de quetzales encontrados en maletas en Antigua Guatemala y Libramiento de Chimaltenango. Tras permanecer 15 meses prófugo de la justicia, el exministro se entregó el pasado viernes 21 de enero y fue capturado por la Policía Nacional Civil en el juzgado de Misco. La juez del caso Libramiento de Chimaltenango, Silvia de León, programó que el viernes 28 de enero a las 9 de la mañana en el nivel 13 de la Torre de Tribunales iniciara la primera declaración de Benito Ruiz. El representante del Ministerio Público, los abogados defensores y el sindicado fueron citados sobre la citación de la juzgadora de mayor riesgo para este viernes. El pasado viernes 21 de enero, el exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito Ruiz, fue capturado por la Policía Nacional Civil en el juzgado de Misco. En esta carpeta judicial, la Fiscalía contra la Corrupción pedirá que el exministro quede sujeto a una investigación penal por el delito de fraude. Y el 11 de febrero de este 2022, en el juzgado de mayor riesgo D, a puerta cerrada, se celebrará la primera declaración de José Luis Benito Ruiz por el delito de lavado de dinero. En este proceso será acusado por la incautación de los 122 millones de quetzales en Antigua Guatemala en octubre del 2020. Pasando a otra información, hoy en la megasala de audiencias para casos de mayor riesgo se reanudará el juicio por defraudación aduanera La Línea. El exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti este miércoles 26 de enero serán trasladados a la megasala de audiencias para casos de mayor riesgo. Las juezas del Tribunal B de mayor riesgo retomarán la celebración del juicio La Línea. La representante del Ministerio Público en la apertura del juicio aseguró que la Fiscalía tiene las evidencias para demostrar que los procesados participaron en un fraude al Estado por 28 millones de quetzales. A criterio de la Fiscalía, el dinero fue recaudado a través de cobros ilegales que realizaron en 3 aduanas del país, al cual llamaron cola o línea. El pago ilegal permitía agilizar el ingreso de los contenedores sin pagar los impuestos de ley. Los abogados defensores consideran que durante la presentación de las evidencias, testigos y peritos demostrarán que sus patrocinados son inocentes de los cargos penales. Entre los acusados están los ex jefes de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, Omar Franco y Carlos Muñoz. El exfuncionario Franco está en prisión preventiva. En su momento fue beneficiado con una medida sustitutiva, pero está sujeto a otros procesos en los cuales no le otorgaron una libertad condicional.
Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad por el COVID-19, el juicio se desarrollará en la megasala de audiencias para casos de mayor riesgo. Tiene un aforo permitido de 100 personas. El Congreso de la República celebró la cuarta sesión ordinaria adicional y aprobó la segunda lectura de los cambios a la ley de migración. Los diputados pasaron en segundo debate el decreto número 9598 del Congreso de la República, Ley de Migración, presentada por el organismo ejecutivo, que pretende incrementar las penas de 10 a 30 años de prisión a los traficantes de personas, comúnmente conocidos como coyotes. Actualmente, las condenas son de 8 a 10 años. También se juramentó a la abogada Lorena Flores como integrante de la comisión de postulación que establecerá un listado de 6 candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público. También con 97 votos a favor, el Pleno del Congreso de la República aprobó el decreto 3/2022, ley que declara el Día del Profesional Humanista Educador. Dicha legislación establece el 17 de cada año como Día Nacional del Profesional Humanista Educador. Este día, los profesionales de esta rama dispondrán de asueto con goce de salario. Dicho decreto entra en vigencia el día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de Centroamérica. Hasta aquí estamos concluyendo con las noticias en esta jornada matutina. Por supuesto, siempre agradeciendo esa sintonía y preferencia que tiene usted para el noticiero de los guatemaltecos, junto a todo el equipo que hace posible las noticias. Cada mañana es una bendición trasladarle a usted la información y sobre todo para nosotros un honor cumplir con nuestro compromiso. Perfecto. Pásala bien. Bendiciones.